nuevamente la continuación del estudio 4A, la autoridad de la palabra de Dios. Tenemos una invitada. Hola, Sami. Hola, madre. Samantha Teo, pastora principal de Iglesia Ágape, fundadora de la organización eclesiástica Fundación Cristiana Madre Tierra, cofundadora y vocalista de la banda Soterios, banda que vamos a tener invitada en la próxima serie de videos, arquitecta y directora de proyectos de empresas Ágape, madre de Miranda Abigail, muy importante, venezolana, caraqueña y margariteña de corazón. Así mismo es. Ella nos va a hablar de la palabra profética. Nos va a contar qué es la palabra profética, para qué sirve la palabra profética y cómo nosotros la podemos asimilar para nuestra vida para que sea de provecho. Tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias primeramente por la invitación. Muchísimas gracias a todos ustedes que están ahorita conectados viendo este programa especial. Bueno, más que hablarte acerca de lo que es la palabra profética, te voy a leer lo que dice Segunda de Pedro 1, del 19 en adelante, que dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día de amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética es una antorcha, es una revelación que Dios te da, es una luz que Dios te da, mientras que tú encuentras la claridad de la luz de Dios dentro de tu corazón. Normalmente la palabra profética viene dada por una persona externa, ¿ok? Hasta que tú logras que la luz de Dios que mora dentro de ti logre iluminar tu mente, que eso ya creo que previamente tú has hablado de eso, del lavamiento del agua por la palabra, hasta que tú logras limpiar toda tu mente, todo tu corazón de una cantidad de estructuras mentales que te ha implementado el mundo. Y una vez que todo eso está limpio, entonces Dios comienza a iluminar esa mente hasta que ella alumbra. En el momento que ella alumbra, la persona se convierte también en un receptor para transmitir esta palabra profética. La palabra profética de Dios, como lo dice Pedro, es una antorcha a la cual uno tiene que estar atento. Eso es como cuando uno ve las películas que hay una oscuridad y entonces la gente levanta la antorcha y mira y se pone atento porque la antorcha está alumbrando el lugar donde está. Bueno, eso es la palabra profética. Como estamos en un mundo lleno de oscuridad, la palabra de Dios te sirve para la palabra revelada, porque la palabra profética es la palabra revelada. Te levanta así como una antorcha y te hace ver lo que tus ojos naturales no pueden ver y no pueden comprender de Dios. Hay algo muy bonito de Pedro, ¿no? Porque tú sabes que Pedro, él fue el primer apóstol que él reconoce a Jesucristo como: tú eres el Hijo de Dios, sí, eres el Mesías, eres el ungido. Pero más adelante, dentro de las conversaciones que tenían los discípulos con Jesús, el mismo Pedro, sabiendo que él era el Hijo de Dios y teniendo ya todas las escrituras que hablaban en Isaías de lo que iba a ser el Hijo de Dios, cuando Jesucristo está hablando de que va a ir a morir, el mismo Pedro le dijo: no, Señor, o sea, no hagas ese sacrificio. Sí. Y Jesús le dice: apártate, Satanás. Este mismo Pedro, que aunque sabía que Jesús era el Hijo de Dios, no entendía el plan y el propósito, es el mismo Pedro que nos está hablando de la palabra profética. Entonces, como Pedro diciéndonos: yo sé lo que ustedes viven, yo los entiendo porque yo lo viví. Aunque yo conocía a Jesucristo y sabía acerca de Jesucristo, no entendía el propósito de Jesucristo. Entonces, mientras tanto, la palabra de Jesucristo lo iba alumbrando como una antorcha hasta que la palabra de Dios, comenzó a entenderse dentro de él mismo, comenzó a revelarse dentro de él mismo, y después entonces nos construye 2 libros que inclusive tienen revelaciones preciosas, revelaciones maravillosas. Hay algo que nos dice Pedro en su primer libro, está en el capítulo 1, versículo 10.
Los profetas que profetizaron acerca de la gracia para vosotros, o sea, es decir, para nosotros los que estamos actualmente y para los que estaban escuchando a Pedro, leyendo la epístola de Pedro, viene y dice, inquirieron y escudriñaron diligentemente acerca de esta salvación. Fíjate que la palabra profética no se da por sí misma. Escudriñaron diligentemente acerca de esta salvación. Quiere decir que la palabra profética es una cosa que tú tienes que escudriñar. O sea, tienes que buscar. ¿Y la tienes que buscar de qué manera? Diligentemente. Diligentemente es que tú, por ejemplo, vas a ir a hacer algún trámite, sobre todo en las entidades públicas y en nuestros países latinoamericanos más, haces una cola y entonces no te pudiste sacar el carnet de identificación. En nuestro país se llama cédula. Y entonces vas al día siguiente y te levantas temprano y estás de primero en la cédula y no te en la cola y no te la sacaron y vas al día siguiente. O sea, estás en la diligencia constante, permanente, hasta que encuentras por fin que te saquen el carnet de identificación o la cédula venezolana. Bueno, de la misma forma, aquí Pedro nos está exhortando. Los profetas indagaron diligentemente, es decir, estaban permanentemente en la búsqueda. ¿En la búsqueda de qué? Acerca de esta salvación, indagando a quién y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual predecía, es decir, le estaba hablando desde antes, de los padecimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Nosotros podemos buscar la palabra profética para saber quién es Gog y Magog y qué es lo que va a pasar en la gran tribulación y si nos vamos a ir volando, nos vamos a ir con alitas. Pero aquí nos está hablando Pedro de que la palabra revelada, de que la revelación te tiene que traer es a la persona de Jesucristo. Entonces Pedro está diciendo que una de las cosas que indagaban los profetas era la revelación de Jesucristo. ¿Cuándo se iba a revelar el Cristo que ellos estaban esperando? Nosotros la iglesia también estamos esperando la pronta revelación de Cristo. Así que lo que nosotros tenemos que buscar en la palabra de Dios, más que qué va a pasar por aquí o qué va a pasar por allá, si Rusia, si China son Gog y Magog, tenemos que buscar el tiempo de la revelación de Cristo. ¿En qué momento estamos nosotros? Fíjate que ellos dicen, el cual predecía los padecimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y continúa en el versículo 12. A ellos fue revelado que no para sí mismos, sino para vosotros servían a las cosas que ahora os fueron proclamadas por medio de los que os anunciaron la buena noticia por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas a las que los ángeles anhelan fervientemente mirar. Entonces ellos no solamente estaban como que ubicados en buscar la revelación, sino que ellos estaban claros a través de la revelación de la palabra que tenían, de su parte dentro del plan macro de Dios, porque existe un plan macro de Dios. Y entonces cada iglesia, cada congregación, cada parte del cuerpo de Cristo tiene una porción revelada de Jesucristo, la porción de Cristo que a ellos les toca para ellos cumplir su función, que no es para sí mismo. No, porque a veces vivimos para nuestro presente y nuestro ahora y para nosotros mismos y como ungidos de Dios para nosotros. No, las cosas que nosotros administramos actualmente es para las generaciones futuras, porque aquí dice que indicaba los padecimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, es decir, los otros ungidos que vendrían más adelante. Entonces nosotros sabemos que estamos dentro de un macro plan donde Jesucristo se revela. Cristo se sigue revelando porque Cristo se le reveló a Abraham, se le reveló a David. Si no se le hubiese revelado a David, David no hubiese dicho, dijo mi Señor a mi Señor. Sí. ¿Ok? Y el mismo Jesucristo se lo dijo a los fariseos cuando los fariseos le dijeron, ¿cómo es eso que tú eres Señor de David, si eres el hijo de David? David no dijo mi Señor a mi Señor. O sea, Jesucristo también se le reveló a David. ¿Cómo se nos ha revelado a nosotros? De manera distinta, pero se nos revela. Y en cada tiempo profético, Jesucristo se revela. Y lo que tienes que buscar tú en la palabra de Dios, en la profecía de la palabra, es la revelación de Jesucristo. Jesucristo, y cuando Jesucristo se revela, la Biblia también nos dice que tu vida está escondida en Cristo Jesús. Si tú encuentras la revelación de Jesucristo en la palabra, obviamente te vas a encontrar a ti mismo porque tu vida está escondida con Cristo en Dios. Esa es la realidad. Porque a veces utilizamos la palabra para decir, ¿qué es lo que a mí me toca? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer?
mira, busca primero a Jesucristo y en Jesucristo y en la revelación de Jesucristo, como dice Pedro, ahí se te va a revelar también la gloria que viene. Y en esa gloria también estás tú estás metido dentro del plan. Fíjate algo, en Amos, lo tengo por acá, en Amos 3:7 dice, así nada hará Adonai sin revelar su plan a sus siervos los profetas. Aquí hay dos cosas. Dios no va a hacer nada sin que antes lo revele. Todo Él lo tiene sincronizado. Cuando a un ministerio o a una persona en particular le viene una revelación es porque esa revelación le está diciendo tienes que hacer esto, porque ahora te toca a ti. Te toca a ti poner tu grano de arena. Pero dice, a sus siervos los profetas. Hay una cosa básica. Hay gente que se dedica, y esa es la diferencia entre la gente del mundo y los de nosotros. Muchas veces uno se encuentra cuando uno está predicando el evangelio, no, es que yo leo la Biblia, pero no se me revela. Yo no la entiendo. Uno, porque no tienen el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que los guía y los hace entender la palabra. Y segundo, porque no son siervos. Porque dice, Jehová le revelará su plan a sus siervos, los profetas, sus siervos. Lo primero que tiene que haber en nuestra vida es el servicio. Porque a medida que tú vas avanzando, tú te vas preguntando, todos aquellos que servimos al reino de los cielos, sabemos que llegamos en un punto, bueno, Señor, ¿y esto por qué pasó? Bueno, Señor, ¿en qué punto estoy? Dios mío, llega un momento que uno dobla rodillas y entonces en ese momento llega la revelación de Jesucristo. Y te lo revela por medio de la palabra. Y entonces es cuando salen estos grandes propósitos de Dios, salen estos grandes ministerios, porque los profetas, los siervos, mientras que se servían a Dios, llegó un punto como en un punto de quiebra donde llegaron, ajá, Señor, estoy haciendo todo esto, ¿y esto es para qué? Y llegan como a ese punto de quiebra donde doblan rodillas y entonces Dios le dice, es para esto. Y entonces Jesucristo se revela a sus vidas y entonces, ¡pum!, se alumbra todo a su alrededor en ese lugar oscuro. Y entonces continúan adelante hasta que ellos mismos son luz dentro de su interior y ya entonces pueden servir de canales como profetas. A sus siervos, los profetas. Hay como un paso de transición. El servicio te lleva a la profecía. El servicio te convierte en un profeta. Porque un profeta no solamente es un dice el Señor para ti, esto dice el Señor para ti, o lo otro dice el Señor. No. Un profeta es una persona también instrumento de Dios para cumplir algo dentro de su plan. Podemos decir que dentro del cuerpo de Cristo todos nosotros somos profetas de Dios. ¿Por qué? Porque si tú estás sirviendo al reino de los cielos, si tú estás haciendo algo, tú eres instrumento para materializar algo que está dentro del plan de Dios. Por lo tanto, no serás un profeta de habla, pero eres un profeta de práctica. Eres un siervo de los profetas. Entonces allí nos corrobora lo último que voy a decir. Eso está en Primera de Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este universo ni de los gobernantes de este mundo, estos son las potestades, que van desapareciendo, gracias Señor porque van desapareciendo, es decir, poco a poco a medida que va avanzando la palabra de Dios y vamos avanzando como iglesia, estos gobernantes de las tinieblas van desapareciendo por el trabajo y el poder de Dios a través de la iglesia, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la escondida, la que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que solamente se le revela a sus siervos, los profetas. La que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. Gracias Dios, porque fíjate lo que pide Dios. Yo se lo revelo a mis siervos. La palabra profética es una élite, es un VIP de Dios. No es para todo el mundo, no es para quien lo quiera ni siquiera, sino para aquellos que sirven como instrumentos para materializar el plan de Dios. Ni siquiera se lo revela a los principados, a los potestades que están gobernando el mundo de las tinieblas. Se les fue revelado porque si lo hubiesen conocido,
no sacrifican a Jesucristo porque hubiesen entendido que el sacrificio era importante. Claro. Entonces ahí me hacen nuevamente recordar a Pedro. Oye, ¿por qué Pedro no lo entendió en ese momento? Porque aún su antorcha no había, aún estaba inclusive allí el hombre pecaminoso. El Espíritu Santo no había descendido. Antes después de esas palabras de Jesús, que no te vayan a matar, que no te vayan, no después agarró y sacó un arma y le cortó la oreja a uno. O sea, todavía no había sido transformado, por lo tanto todavía la palabra profética no había llegado a su vida. Porque si hubiese llegado a su vida en ese momento preciso, él no estaba preparado para eso. Y agarra a Jesús, lo amarra y no lo deja salir del aposento alto, porque eso es una realidad. Claro, amarra a Judas porque estaba allí todavía su naturaleza pecaminosa sin comprender. Entonces hay un proceso de transformación, hay un proceso de cambio en la cual tú tienes que pasar para que la palabra de Dios sea revelada. La palabra profética viene en un punto donde tú creces, ella está allí, y primero viene el lavamiento del agua por la palabra, todo lo que nuestro apóstol ha venido hablando, tal, vas creciendo hasta que llega un punto que por la práctica de la santidad hay una luz interna. Entonces Dios dice, ya está listo. Dios se te revela el propósito que tú tienes dentro de ese plan y lo que tú le vas a dejar a las nuevas generaciones, porque recordemos esto, la palabra es inspirada por el Espíritu Santo, no para una interpretación propia, sino que somos administradores de ella para traspasarla a las nuevas generaciones, porque cada uno de nosotros cumplimos en la parte historia de Dios una porción, porque yo en unos años me voy de la tierra, pero queda mi hija, quedarán mis nietos, quedarán mis bisnietos, y a ellos les toca y le corresponde otro. Yo tengo una parte de la porción revelada, inclusive los judíos no tenían mucho revelado hasta que llegó Jesucristo y se los reveló, y después Pablo reveló otras cosas, y Pedro, inclusive Juan reveló el Apocalipsis, y aún se siguen abriendo muchas cosas por medio de la palabra. Así que yo los animo a buscar diligentemente, pero eso que vaya acompañado con servicio a Dios y que vaya acompañado con el lavamiento del agua por la palabra, y allí entonces la palabra profética va a pasar de ser una antorcha a ser una luz interior dentro de tu corazón, la luz de Jesucristo. Amén. Amén. Mis amados estudiantes, muchas gracias por estar atentos. Gracias, Sam. Gracias. Los invito a que continúen con esta serie de estudios. El próximo estudio va a ser alabanza y adoración. Serán varios videos, puesto que vamos a tener invitadas 2 bandas, una de las cuales es Soterios, la otra Corazón Misionero. Tendremos entrevistas a los músicos, a los adoradores, el obispo también quiere dar unas palabras, o sea, van a ser varios videos del siguiente estudio. Están invitados. Muchas gracias por su atención nuevamente. Acuérdense de darle me gusta y suscribirse los que todavía no se han suscrito y revisar el blog. Hasta la próxima.